Nuestro mundo está repleto de lugares que jamás imaginaríamos que esconderían tesoros de valor incalculable. Pero muchas veces no es su valor lo que más llama la atención, sino su belleza. Incluso en los Estados Unidos se pueden esconder cosas que llegan a sorprender al mundo durante más de 100 años. Una de esas cosas fue descubierta por error y nos dice que incluso los lugares más insospechados de nuestro mundo nos pueden traer sorpresas increíbles. 1917. Un día más en el desierto de Nevada, uno de los lugares más áridos del mundo, en donde se superaron en muchas ocasiones los 50 grados centígrados. Allí, en medio de la nada, había un rancho. Pero el rancho no podía mantenerse mucho tiempo en el medio del desierto sin el líquido más preciado del mundo: el agua. En efecto, el agricultor del rancho decidió que era el momento de cavar en la tierra para buscar agua y así regar sus tierras para poder cultivar. El hombre cavó y cavó sin resultados durante días, hasta que un día se quedó absolutamente impresionado, pues de un agujero comenzó a brotar agua. Lo había conseguido, era agua. Pero esa agua traería consigo una sorpresa que nadie, ni siquiera el propio agricultor, podría imaginar. Efectivamente, el hombre, tras mucho cavar, había encontrado ese bien preciado que todos necesitamos y que un granjero o agricultor desde luego necesita para poder subsistir. Sin embargo, el agua que salía de sus tierras traía un secreto que impresionaría al mundo durante décadas. El caso es que cuando el agua brotó de los agujeros que había cavado, empezó a salir agua, pero claro, era agua hirviendo. Empezó a salir mucho humo y agua hirviendo. El granjero pronto se dio cuenta de que el agua pues salía a mucha temperatura y le fue imposible seguir cavando. Y eso no era lo peor. Lo peor es que al salir a esas temperaturas no le valía tampoco para regar sus tierras. Es decir, no le servía demasiado ese agua. Así que, lamentándolo mucho y tras un tiempo de meditación, decidió pues eso, que el rancho en ese momento pues no era viable, así que quedó en el olvido durante años. Bien, pasaron 20, 30, 40 e incluso 50 años hasta que las nuevas tecnologías pues llegaron al lugar. Gracias a ellas se pudo hacer un nuevo intento de buscar agua en 1964, pero esta vez, como sabían que el agua estaba hirviendo, la buscaron con fines geotérmicos. Pero nuevamente tuvieron muchos problemas. El agua no salía uniforme, salía a borbotones y en diferentes lugares de diferentes maneras. Además, la temperatura era menor a lo esperado anteriormente, así que digamos que no pudieron hacer nada en aquel momento. ¿Qué decidieron finalmente? Pues decidieron taparlo y olvidarlo. Sin embargo, después sucedió algo que dejó a todo el mundo impresionado, y es que el agua salió por diferentes lugares sin parar y de una forma poco inusual comenzó a abrirse paso por todas partes. El agua salía a borbotones de la tierra, nadie podía pararla y además era agua a muy altas temperaturas. El tiempo fue pasando y se empezaron a formar una multitud de géiseres que poco a poco comenzaron a formar una increíble estructura que se alzaba de la tierra. Esa estructura empezó a alzarse sobre la tierra y se empezó a teñir de hermosos colores increíbles y a hacerse cada vez más grande. Al cabo de unos años, en el lugar había brotado el géiser más hermoso del mundo. Su color, su tamaño y sus formas eran simplemente increíbles. Era como si alguien hubiera hecho magia de la tierra y se creara eso de la nada. Los años fueron pasando y se fueron formando más géiseres en la zona, haciendo que el lugar pareciera sacado de un cuento de hadas. Era absolutamente espectacular. El lugar se fue conociendo y pronto científicos de todo el mundo acudieron allí y descubrieron cosas más increíbles aún que dejarían perplejos a los investigadores durante décadas. Y es que al analizar ese lugar y sus aguas, los científicos se dieron cuenta que allí había un ecosistema propio de animales únicos que vivían y se reproducían allí. ¿Cómo es posible todo esto? Es más,
¿Cómo pudo formarse semejante estructura ahí? Evidentemente, tras el descubrimiento de este hermoso lugar, científicos de todo el mundo acudieron allí para entender qué sucedía en esa formación de tierra tan hermosa. Y veréis, lo que han descubierto fueron varias cosas. Fijaos, el lugar se conoce como el Geyser Fly y se sitúa en el desierto de Black Rock. Para verlo nos tendríamos que situar al noroeste del estado norteamericano de Nevada. Desde Google Earth se ve muy bien. Los científicos comprobaron atónitos que la hermosa fuente termal envía chorros de agua a casi 2 metros de altura y que todo esto fue consecuencia de la interacción del ser humano con la naturaleza. Lo que ocurrió es que cuando perforaron las capas más profundas de la Tierra en los años 60, llegaron a una zona en donde había aguas ancestrales y de alta temperatura. Allí abajo vivían bacterias extremófilas y otros organismos que salieron a la superficie creando ese hermoso paisaje. Las cianobacterias y las algas verdeazuladas fueron tiñendo la estructura formada de sales de calcio creando hermosos paisajes. Con los años, el agua a altas temperaturas, las sales de carbonato de calcio y las bacterias fueron formando varias colinas en toda la zona y comenzaron sorprendentemente a crecer estructuras con géiseres, y la verdad es que hay que decir que aunque parezca increíble, las estructuras no paran de crecer. Además, fijaos, porque se formaron 40 estanques naturales en una zona equivalente a 30 campos de fútbol, lo que lo convierte, la verdad, en una auténtica obra maestra de la naturaleza, ciertamente. Los científicos continuaron investigando la zona y se dieron cuenta que todo esto tiene su origen en una reserva de agua subterránea cercana a una capa de roca ardiente, en un sitio donde los movimientos de fallas y placas tectónicas son frecuentes. Esta mujer, Carolina Muñoz Sáez, investigadora del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Columbia y experta en geotermia, descubrió que el extraño geyser tenía un secreto, y es que tenía una excesiva cantidad de sílice, el cual, combinado con las altas temperaturas, ha provocado que se forme cuarzo dentro del geyser a velocidades tan pero tan altas que cualquier otro geyser del mundo tardaría 10.000 años en hacer lo mismo. Ese lugar era poco conocido hasta que en el año 2016 el proyecto Burning Man, que es un proyecto artístico, cultural y musical, lo compró, y desde ese momento se permiten visitas guiadas, eso sí, teniendo cuidado de no dañar el lugar. Un lugar que demuestra que a veces la interacción humano-naturaleza deja paisajes increíbles. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y sed buenos.